En Efesios 1. Efesios 1:17, búsquelo ahí y lo lee. Voy a usar el micrófono de esta forma, hermano, porque lo que quiero compartirle, desde como yo lo veo, es muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero cuando se trata de tocar ciertos temas fundamentales, básicos, como lo que es doctrina, yo creo que tenemos que hacerlo con el mayor cuidado posible y con... A veces uno de predicador se emociona a veces, y usted sabe, yo soy de los que a veces me voy por allá y así, sin el micrófono no creo que podría ir. Entonces, como que tenemos Efesios, me saldría bien usarlo de esta forma. Efesios 1:17, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Sabiduría de revelación. ¿Para qué? En el conocimiento. Dice Pablo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé, ¿qué dice? Sabiduría y ¿qué más? Y revelación. Dos aspectos muy importantes para nosotros es tener la sabiduría de Dios y la revelación de Dios. Porque si no hay revelación, queridos hermanos, de Dios hacia nuestra vida, nosotros no pudiéramos de alguna forma llegar muy lejos. Amén. La cita base para el tema está en 1 de Juan 5. Eso solo quería que lo viera ahí para que pueda usted pedirle al Señor, dame sabiduría y dame ese espíritu de revelación para entender la palabra del Señor. Ok, vamos a leer Primera de Juan 5 y el versículo 7. Lo leemos de una forma antifonal todos y dice así la palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así, mire, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, ¿qué dice? Wow, eso es tremenda esa porción, hermano. Una vez más lo leemos y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Incline su rostro y oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en esta hora adorándote, Señor, y dándote las gracias y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús te pedimos que hoy tú nos enseñes, Señor. Necesitamos crecer en el conocimiento y la revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Espíritu Santo, de una manera poderosa. Reconozco, oh Dios mío, todas mis limitaciones, pero aquí estoy, Señor, anhelando aprender de tu palabra y con tu ayuda, Señor, poder transmitir, oh Dios mío, y de alguna forma que también sean bendecidos mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que nos hables. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Esta noche quiero que pensemos, el tiempo a la verdad está bien corto, hermanos, pero como dijo el pastor un día, esta no es carrera de caballos. Y dice el pastor hasta medianoche, así es que acomódese bien porque usted ya sabe. Amén. Quiero que pensemos en lo que es la Trinidad de Dios. El texto mismo que nosotros leímos, ya con eso nosotros nos queda bastante claro. Pero es muy importante que la congregación bastante periódicamente sean
recordadas estas verdades o estas doctrinas, ya que en las congregaciones se van añadiendo muchas personas. También hay mucha gente que está viendo en esta hora y ellos van a tener un panorama más claro en lo que nosotros creemos, el fundamento de nuestra fe. Porque es tan lamentable ver cristianos que no saben en dónde están parados, no saben ni lo que creen. Escuché algo de una persona que trabajó donde revisan los dólares para que ya salgan afuera. Y le preguntaron, ¿cómo es que no te confundes? ¿O cómo hacen para detectar cuál es verdadero y cuál es falso? Hablando del dólar. Y le dijo la persona a la otra que le hizo la pregunta, lo que pasa es que tanto aprendes a tocar los dólares verdaderos que rápido detectas lo que es falso. Entonces yo dije, bueno, esto en lo espiritual es muy bueno también aplicarlo. Si nosotros sabemos la verdad, rápido nuestros oídos van a estar listos para detectar lo que es falso. Y entonces nosotros lo podemos ver de esta forma, que cualquiera que venga, como dijo el escritor, con una doctrina falsa, nosotros le vamos a decir, momento, estás equivocado, estás errado. Ahora, quiero que sepa una cosa, que todo lo que se trata, esta palabra del Señor requiere y demanda fe. El Señor dijo que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces usted no puede venir a la palabra del Señor con una idea vaga o con un pensamiento vago sin tener la fe en que esta es la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que esta es la palabra del Señor? Esta es la palabra del Señor y nosotros creemos en ella. Es la base de nuestra fe. Ahora, nosotros quiero que pensemos en lo que es la Trinidad de Dios. Y queridos hermanos, nosotros vemos que la doctrina de la Trinidad se encuentra en la Biblia. La palabra Trinidad, si nunca la va a poder encontrar en lo que es la Escritura. Y por eso muchos acusan a los cristianos, a nosotros los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nos acusan de que creemos en tres dioses, lo cual es falso. Nosotros creemos en un solo Dios. Y déjeme decirle que aquí nosotros vemos en la Escritura bien claro que hay un solo Dios. Existe un solo Dios. La primera verdad que nosotros podemos ver y llevarnos en nuestro corazón es que existe un solo Dios. Está ahí, mire. Hay un solo Dios. Los antiguos, ellos creían, queridos hermanos, que habían muchos dioses. Para cada cosa tenían un Dios. Para la luna, para el sol, para los animales. En la India, todo es un panteísmo, que creen que todo es Dios. Una rata es Dios, una vaca es Dios, por eso no se comen los animales. Bueno, usted sabe hasta dónde lleva la ignorancia el ser humano. Y los paganos del antiguo tiempo creían eso, que habían muchos dioses, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros vemos que Dios se ha revelado como uno. Nosotros vemos que Dios se declaró al pueblo de Israel como el único Dios verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que esto rechaza todo lo que es el triteísmo, creer en tres dioses como nos acusan mucho. Eso es totalmente errado lo que ellos dicen. Toda aquella idea que sea contraria al monoteísmo bíblico es contra la palabra del Señor. Nosotros creemos en un solo Dios. Entonces, la Biblia nos lo revela. Por eso es que conocer la Biblia, queridos hermanos, Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer libres.
Cuando usted conoce la Escritura, querido hermano, usted va a empezar a vivir en la libertad que Dios lo llamó a vivir. Mire lo que dice Deuteronomios 4:35. Yo les dije que íbamos a leer la Biblia, así es que hoy empiece a fojear la Biblia, o si no, ahí está, mire, Deuteronomios 4:35. Nosotros, hermanos, fojeamos muchas cosas, la revista People, lo que sé yo, las magazines y todo eso, pero la Biblia muchas veces no. Pero hoy es importante que usted se prepare para poder leer la Escritura. Amén. Deuteronomios 4:35. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra del Señor? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y qué dice? No hay otro fuera de Él. Dios es uno, no hay otro. Las naciones tienen muchos ídolos, tienen muchos dioses, pero Dios en su palabra dice que no hay otro Dios fuera de Él, solamente Dios, solamente Él es Dios, amén. Y usted y yo lo creemos y lo debemos de creer y lo debemos de abrazar esta verdad. Deuteronomios 4:35 nos dice eso. Ahora vea lo que dice Deuteronomios 6:4. Ahí mismo, Deuteronomios. Oye Israel, dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es. ¿Están agarrando la idea? Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ustedes tal vez algunos lo saben, otros no, pero esta es la oración diaria de la familia judías. Y esto es lo que se le dijo a la nación de Israel, que tenían que enseñárselo a sus hijos, lo que le llaman el Shamá. Esta es la oración de la familia judía, la cual recalca la gran verdad de la unidad de Dios. Esto es lo que recalca la unidad de Dios. Ahora, nosotros vemos también en Deuteronomios 32:29, hay otra verdad en la palabra del Señor que nos lo enfatiza y dice de esta forma, mire, ved ahora que yo soy y no hay dioses. ¿Con quién dice? Y no hay dioses conmigo. Dice, ved ahora que yo soy. ¿Cómo le dijo el Señor a Moisés cuando Moisés le dijo? Y si me preguntan quién me envía, ¿quién le dijo? Diles que te envía el gran yo soy. Y aquí el Señor le dice, no hay dioses conmigo. Ved ahora que yo soy. Él está enfatizando que Él es uno. Él es uno. Y dice, bueno, de ahí sigue diciendo el verso, yo hago morir y yo hago vivir y yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Y ahí 2 Samuel nos arroja luz también otra porción que nos enseña bien que Dios es uno. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 2 Samuel 22:32. Perdón si no le di la cita. 2 Samuel 22:32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solo Jehová es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la gran verdad, queridos hermanos. Dios es uno. Hay un solo Dios. Y la Biblia nos lo enseña, nos lo recalca. Esto es muy bueno saberlo. Hay un solo Dios. No se le va a olvidar jamás. Llévelo en su corazón, abrácelo en su corazón, hátelo como dijo el proverbista, en su mente, en su corazón, con todo su ser, abrace esta verdad. Dios es uno.
Salmo 86, 10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Tú eres grande y hacedor de maravillas y solo tú eres Dios. Es amén. La palabra, solamente Él puede hacer maravillas y prodigios, hermano, y solamente Él es Dios. Usted sabe que ahora vivimos en tiempos de tremenda apostasía. Hermano, mayormente ahí en Miami, ¿cómo está despodrido todo eso? Con los que allá están fomentando todo lo que es tremendamente la apostasía. Ahora también alguien dijo que nosotros somos dioses. Somos los juniors de Dios. Nada más loco que eso, hermano. Usted y yo somos carne. Y usted y yo un poco más de tiempo y vamos a ir al polvo. Nuestro cuerpo. Ahora, sí, porque hemos recibido a Jesús como Salvador, somos salvos. Pero eso es otra cosa. La salvación es diferente a querernos llamar dioses, atribuirnos deidad. Eso es errado. Ahora, nosotros vemos que Marcos 12:32 también, acá el evangelista se pronunció en esta forma y dice en Marcos 12:32: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Mire esta verdad. Lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a los evangelios y esta verdad se sigue recalcando, se sigue enmarcando. Y aquí dice, el escriba le dijo a Cristo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Entonces, nosotros vemos también en Romanos 3:30 que Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe. Dice, justificará por la fe a los de la circuncisión en Romanos 3:30 y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero arriba en el verso dice, porque Dios es uno. Aquí ya está el apóstol Pablo escribiendo a los romanos y le está enseñando esta verdad. Y les dice, Dios es uno. Y Dios quiere que usted y yo también tengamos esta verdad en nuestro corazón, sabiendo que Dios es uno. Seguro que alguien va a decir, ese hermano tanto repite. Pero es muy importante. Si usted ha visto la clase de pedagogía, es la herramienta que se usa para hacer énfasis en el tema que se está desarrollando. Para que le quede grabado. Billy Graham dijo, cuando uno dice una vez una cosa, pues no se le queda. Cuando se dice 2 veces, ya se va quedando. Y cuando se repite 3 veces, hay un porcentaje muy alto de que se le haya quedado. Así que yo creo que ustedes se les va a quedar hoy algunos, y otros ya lo sabían, porque usted sabe, hay personas que son mucho más diligentes en estudiar la palabra que otros. Y aquí nosotros vemos lo que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo tomó a Timoteo como un discípulo. Él mismo dijo que era su hijo en la fe. Y entonces Pablo le dice también en lo que es la primera carta de Timoteo 2:5. Él le dice de la siguiente forma, o escribe ahí, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Pablo dice, hay un solo Dios. Pablo le enseñó esta verdad a Timoteo y él la sabía también y él la tenía con él en su corazón. Dice, hay un solo Dios. Ahora, yo creo que con estos textos que hemos leído, usted está claro de que Dios es uno. Eso tiene que quedarle bien claro a usted, de que Dios es uno. Ahora,
Esa es la primera verdad que nosotros tenemos, que Dios es uno. Pero también nosotros vemos, en segundo lugar, tenemos como segundo punto que este Dios que es uno, o este único Dios verdadero, posee pluralidad de personas. Este único Dios verdadero posee pluralidad de personas. Yo sé que a algunos esto les hace echar humo a la cabeza, hermano. Se le queman los fusibles totalmente. Algunos, a otros pues el Señor les va dando, como dijo Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación. Y van diciendo, no lo vi entendido de esta forma, no lo había visto de esta forma. Pero claro, queridos hermanos, yo sé que para muchos es difícil, porque les dije que esto es cuestión de fe también. Esto es de creer. Ahora, segundo punto, el segundo punto es que este único Dios posee una pluralidad de personas. Dios es uno, es singular en cuanto a su sustancia, pero es plural en cuanto a sus personalidades. Dios es singular, pero plural en cuanto a sus personalidades. Hay una palabra en el idioma hebreo para referirse a Dios, o un nombre, y es Elohim. Y este nombre es plural. Cuando yo estaba leyendo, queridos hermanos, porque créame que esto me hizo leer mucho. Estuve leyendo de varios recursos. Y uno pues se queda y dice, Señor, todavía no entiendo mucho. Necesito que me ayudes. Y después encontré parte de esta enseñanza y como que la pude percibir mejor. Y dije yo, ok, voy a irme por acá, de esta forma. Entonces, y le repito, Dios en hebreo es Elohim y este nombre es plural. Y leyendo, aprendí algo, que para los hebreos existen, en lo que es la numeración, existen plural, dual y existe singular, dual y plural. Para nosotros solo existe plural y singular, ¿correcto? Pero para los hebreos no. Para los hebreos existe singular, dual y plural. Para ellos referirse a, cuando ellos dicen plural, están como diciendo Dios. Y están queriendo decir que Él es uno, pero que subsiste en tres personas. Entonces, ahora, esta pluralidad de personas se demuestra en lo que es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Se demuestra lo que es la pluralidad de personas. Entonces, nosotros lo podemos ver en lo que es el primer capítulo del libro de la Biblia. En el primer capítulo de Génesis lo podemos ver en el 1:26 de Génesis. No sé si ahí lo podemos ver. Dice de la manera siguiente: entonces dijo Dios. Le dije que la palabra para Dios en hebreo era Elohim, Elohim. Entonces nosotros podemos decir, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿En dónde nosotros vemos lo que es la pluralidad de personas? Aquí lo vemos donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen. 2 veces se ve lo que es la pluralidad de personas. Ahí donde Dios dice hagamos, no dice voy a hacer, correcto, usted está en la clase.
Gloria al Señor. Algunos yo veo que están echando humo, pero el Señor nos va a ayudar. Créame que a mí ya me ayudó un poco y me va a ayudar más para lograr que juntos salgamos de esto. Pero dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos, es plural. No dijo voy a hacer al hombre, no, sino que él dijo hagamos. Y él luego dice a nuestra imagen. Él no dijo a mi imagen, él dijo a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero ahí nos queda claro, queridos hermanos, que este único Dios, en esencia, subsiste en tres personas. Posee pluralidad de personas. Y por si eso no fuera lo suficiente, pues nosotros podemos ver también lo que dice Génesis 3:22, para ir como afirmando más. Miren lo que dice. Nosotros vemos que desde el principio en la Escritura se nos muestra lo que es la pluralidad de personas. Y Génesis 3:22 nos lo dice de esta forma. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como, ¿qué dice? ¿Uno de qué? De nosotros. Uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí también Dios enfatiza lo que es la pluralidad de personas. A mí me cuesta pronunciar eso, tengo que hacerlo un poco. Pero ahí se manifiesta lo que es la pluralidad de personas. También lo dejó revelado el Dios de la Biblia, queridos hermanos, hablando ahí en Génesis. También nos lo muestra en el capítulo 11 y versículo 7 de Génesis, ahí mismo. En el capítulo 11 y versículo 7 nos lo muestra. Aquí este suceso se está refiriendo a cuando los hombres quisieron construir una torre, la cual se le llamó la Torre de Babel. Entonces, al ver que los hombres iban haciendo, queridos hermanos, ahí su afán por llegar hasta el cielo, Dios dice en el 11:7, ahora pues, ¿qué dice? Descendamos. Ahí se ve una vez más claro la pluralidad de personas. Dios es uno, pero posee pluralidad de personas. Pluralidad es más de tres. Si lo vemos desde el punto de vista nuestro, más de dos, porque nosotros solo tenemos singular y plural, pero para los hebreos existe singular, dual y plural. Entonces, pero aquí nosotros vemos, ahora pues descendamos, y luego dice, confundamos allí sus lenguas, descendamos y confundamos. Está ahí manifestando lo que es la pluralidad de personas. Queridos hermanos, como dicen allá más claro, no canta un gallo. Eso está claro. Está claro ahí. Eso es lo que nosotros tenemos. Un único Dios verdadero, pero que posee pluralidad de personas. Mire lo que dice Isaías 6:8. En Isaías 6:8 usted puede encontrar otra afirmación. Lo bueno en estudios bíblicos, hermano, y cuando se está proyectando, que usted lo puede leer, porque algunos sí son bastante, ¿cómo le puedo decir? Perezosos para leer, para estar fojeando. Y bueno, ahora se presta mucho también la oportunidad para poder leerlo ahí. Pero mire lo que dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía,
el único Dios hablando, decía, ¿cómo dice? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermano, yo creo que el Señor lo ha dejado bien claro ahí. Si alguien se pierde, o es por necio, o es porque no quiere. Sí, ya es unitario. Totalmente. Pero ahí está bien claro. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios usa, como le decía, pronombres en plural al hablar de sí mismo, como podemos ver en esos pasajes que hemos leído. Usa pronombres plurales para referirse a sí mismo, y nosotros ya lo leímos. Además de eso, las tres personas divinas aparecen de manera simultánea y diferenciada en diversos pasajes de la Escritura. Nosotros vemos algunos de ellos. Por ejemplo, Daniel 7:9. Daniel 7:9 nos presenta lo que es la manifestación simultánea de esta pluralidad de personas. ¿Lo tenemos ahí? Dice Daniel 7:9. Dice, mire, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién cree usted que es el anciano de días? Ahí. Amén. El anciano de días ahí es Jehová de los ejércitos. Es el único Dios verdadero. Él está ahí. Daniel tiene esta revelación. Daniel tiene esta revelación y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Luego vamos al mismo capítulo, pero al versículo 13. Vamos al versículo 13 de ese mismo. Y dice ahí, mire, miraba yo en la visión de la noche aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de... ¿Quién cree usted que es el hijo de hombre ahí? Ahí está. Apareció el anciano de días, que es Jehová de los ejércitos, y apareció el hijo del hombre, que es Cristo. Pluralidad de personas. Daniel lo vio en su visión. Y dice, y el hijo del hombre que vino ¿hasta dónde vino? Que vino hasta el anciano de días. ¿Verdad que está fácil de entenderlo, hermano? Sí, clarísimo. Si eso dice, el anciano de días está allá y luego el hijo del hombre, y dice que vino a él. Fue caminando. Bueno, vino hasta él, dice la escritura. Vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí se veía a dos personas de la Trinidad revelado simultáneamente. Dos. Aquí hay dos. Está el anciano de día, Jehová de los ejércitos, y está el hijo del hombre. Son dos. Pero recuerde que estamos en el Antiguo Testamento todavía, porque vamos a llegar al Nuevo Testamento. Entonces, aquí se veía a las dos personas de la Trinidad. Y no, para los que no creen, pues allí léalo. Ve el video, póngale pausa y vaya a la Biblia y vuelva a darle play ahí para que se pueda edificar y tenga esa revelación. Claro, hermano, esto no se puede entender con el razonamiento humano, porque las cosas espirituales no se pueden discernir a nuestra mentalidad finita. Recuerde que nuestro Dios es un Dios infinito y por eso nosotros con una mente finita jamás lo podríamos comprender a totalidad. Pero está bastante claro. ¿Se entiende?
Y aquí se ve a las dos personas de la Trinidad revelada. Ahora vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 16. Seguimos tomando en cuenta que este único Dios posee pluralidad de personas. Estamos todavía ahí, ¿verdad? No se pierda el hilo porque es peligroso. Ahora, Mateo 3:16, ¿lo tenemos? Dice la escritura, mire, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo. Ok. Esto se da cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿correcto? Entonces, mire lo que sucede. En Daniel nosotros vimos al anciano de días, que es Jehová de los ejércitos, y vimos al Hijo del Hombre, que se acerca al anciano de día. Ahí vimos dos personas de la Trinidad. Pero era el Antiguo Testamento. Y a Daniel no se le fue dado esa oportunidad como a nosotros se nos ha dado ahora. Ya en el Nuevo Testamento, mire, en lo que es el bautismo de Jesús, aquí se revela, queridos hermanos, ya mejor todavía. En el Antiguo Testamento nosotros vimos lo que era la pluralidad de personas, pero no sabíamos cuántos eran. Recuerde, el Señor dijo: hagamos al hombre. Él no dijo cuántos eran los que estaban ahí. Él dijo: descendamos, confundamos. Pero Él no dijo con cuánto estaba hablando. En Daniel sí se dice el anciano de día y el Hijo del Hombre. Entonces ahí sí ya pudimos ver que ya se mencionan dos. Pero acá, en Mateo, el Señor dice: ahora les voy a dar todo el paquete completo. Ahora les voy a dar todo el banquete para que se lo disfruten. Y Él dice: Jesús, después que fue bautizado, de un solo entra diciendo Jesús. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí dice que los cielos fueron abiertos. ¿Y qué dice que vio? El Espíritu de Dios. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo, ¿qué dice? Una voz de los cielos. Entonces vemos, Jesús está en el agua. Luego el Espíritu Santo viene. La primera persona, Jesús. Segundo, tal vez en el orden usted no lo pueda percatar, pero primero Jesús, de acuerdo al texto. Luego el Espíritu Santo. Y tercero, la voz de los cielos que dice: he ahí mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí ya se corre el velo y dice: bueno, aquí sí ya sabemos que son tres, y es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y nosotros lo creemos. Por eso muchas veces, queridos hermanos, nos dicen trinitarios. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y sé que tenemos mucha audiencia que solo creen en Jesús. Están huérfanos. Los saludamos en el nombre del Señor, esperando que pueda ayudarle esta bendición y se vuelva al camino correcto. Si hablamos históricamente, hermanos, allá por el 350 o por el siglo IV fue que se dio esto de los solo Jesús. Aunque ellos a nosotros nos dicen que no, que ahí en el 325, cuando Constantino era emperador, entonces nació esta enseñanza de la Trinidad. Dice, ellos no han leído la Biblia. ¿No han leído desde Génesis? Si es de Génesis, dice Dios hablando ya, hagamos al hombre, mostrando lo que era la pluralidad de personas.
Pero ellos dicen, no, que quien fue Atanasio. Si usted no sabe quién es Atanasio, pues vaya a Google. Eso ahí se lo dice. Si hoy nosotros tenemos más información que los presidentes de la Casa Blanca, escuché decir. Así en los teléfonos o en la computadora. Pero mire, hermano, esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que ya en el Evangelio de Mateo, aquí sí ya se nos dice con cuántos estaba hablando el Señor, Jehová de los ejércitos, diciendo, hagamos al hombre. Ahí ya se revela bien. Dice, bueno, estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, con las tres divinas personas, la pluralidad de personas. Aquí ya se ven a las tres reveladas, y esta es la primera vez que se ven en el Nuevo Testamento. Es la primerita vez que se ve en el Nuevo Testamento. También nosotros podemos corroborar en Mateo capítulo 17, verso 5. Mateo 17, verso 5, lo podemos ver. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra? Tenemos que hacerlo, hermano. ¿Sabe que a los testigos de Jehová los han adoctrinado, aunque todos chuecos, pero los han adoctrinado bien? Sí, porque andan todos torcidos. Pero se han aprendido bien la mentira, correcto. Porque los agarran como hijos de crianza, diría yo. Y eso es lo que muchas veces a nosotros necesitamos. Porque es lindo, queridos hermanos, adorar a Dios en todos los sentidos de la palabra. Pero también yo creo algo, que entre más logramos conocer a Dios, más nos vamos a enamorar de Él. ¿O no les ha pasado a los que ya se casaron, que entre más conocían a la persona, más se iban enamorando? Bueno, algunos. Pero eso, bueno, dejémoslo a un lado. Hablemos acá de lo de Dios. Entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a enamorar de Dios. Lo vamos a adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. El Padre manifestado en medio de una nube. La nube los cubrió y la voz de en medio de esa nube que decía, este es mi Hijo amado. Yo pienso de esta forma así, y digo yo, el Padre estaba en la nube y decía, allí está, Él es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ahí está. Y Él dice, oíd a Él, óigalos a Él, querido hermano. Eso lo manifiesta esta porción. Esto sucedió allá en lo que se le llama el monte de la transfiguración. Ahí sucedió. También nosotros lo podemos ver en el pasaje que nosotros entendemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión en Mateo 28:19. Hemos leído ya bastante, hermano. Pero apenas vamos por el segundo punto. Faltan dos. Dice, mire, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos. Escuche bien usted que es Jesús solo. Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre. ¿Cómo dice la congregación? ¿En el nombre de quién? Del Padre. ¿Y de quién más? Y del Hijo. ¿Y de quién más? Del Espíritu Santo. Amén. Pero note bien algo. Fíjense que ese pasaje yo lo veía y debemos de leerlo despacio, sin prisa. Porque dice, bautizándolo en el nombre del Padre. Y luego tiene una Y. Tiene una coma. Y. Porque nosotros, como todo rápido lo hacemos,
Decimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, bye. Pero aquí el escritor fue tan cuidadoso y dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, marcando bien claro las tres divinas personas, marcando bien lo que es la pluralidad de personas. No sé cómo es que se confunden las personas que no lo entienden, hermano. Usted sabe que también, yo digo, hermano, esto, que los tienen ahí confundidos muchas veces, porque una mentira de tanto repetirse que la gente se la cree. Sí, solo de eso habla. Yo no escucho radio, desde que vine aquí a Estados Unidos, yo no fui fanático de la radio cristiana, entre comillas, de aquí del área. Pero según dicen que aquí los Jesús solo, los unitarios, solo agarraban programas solo para pelear y hablar solo de esto, solo de eso. Nunca hablaban de querer rescatar al perdido. Y claro, la gente pues tanto escucharles a ellos que algunos se fueron, porque hay cristianos que están en la iglesia donde han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que terminan con ellos muchas veces. Sí, eso está más torcido que... ¿Se fue alguno de aquí? Ahora no, yo no sé. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 7 y el versículo 55. Hechos capítulo 7 y versículo 55. Dice la palabra del Señor: pero Esteban, lleno del Espíritu, mire cómo lo marca, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de ¿quién? De Dios. Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, una persona. Y luego dice, vio la gloria de Dios, ya segunda persona. Y luego dice, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién dice? Y a Jesús, que estaba a la diestra del Padre. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por favor, hermanos, si alguien no lo puede ver, no sé a dónde lo vamos a mandar. Porque ahí está Esteban. Esto era cuando estaba sufriendo el martirio, cuando estaba siendo martirizado por la causa de Cristo. Le estaban cayendo las pedradas, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo. Miren que vio, lleno del Espíritu Santo, la unción de Dios estaba en él. Y dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algo que puedo decirle en este verso es que cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, aunque esté pasando por prueba, siempre va a ver la gloria de Dios. Porque un cristiano lleno del poder de Dios no se le echa para atrás. Aunque le esté lloviendo sobre mojado, él dice, yo sé que mi Redentor vive, amén. Y aunque deseche esta mi carne, Él tiene poder para volverme a levantar. Tal vez estás en prueba. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu para poder ver tu gloria y no volver atrás. Si hay Espíritu Santo en nosotros, vamos a ver la gloria de Dios. Por eso muchos cristianos, querido hermano, están todos acobardados en este tiempo, porque no tienen el Espíritu Santo y no ven la gloria de Dios, claro, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero Esteban, aunque le estaban cayendo las pedradas, tal vez a usted le han tirado pedradas, porque hoy no son piedras literales, hoy son habladas tremendas que se lo comen todo ahí por la espalda. Pero usted diga, eso no me resbala como el pato. Amén. Yo sé que el Espíritu de Dios está conmigo y voy a ver la gloria de Dios. Amén. Y dice a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban tenía el Espíritu Santo, vio al Padre
Y dice que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Clarito está, como el agua. Y luego dice en el 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Si es que lo repite, por si no lo queremos acatar, no lo queremos creer. Ahí. Entonces, queridos hermanos, eso está bien claro. Présteme su atención, hermano, porque yo estoy viendo todo de aquí para allá. Yo estoy viendo si usted está en otra cosa. Y esto le va a servir mucho. Usted no sabe cuánto se queman las pestañas uno y las neuronas para traer la palabra del Señor. Amén. Así que le ruego que me preste su atención. Amén. 2 Corintios 13:14. Un predicador dijo, me hice en una semana el sermón y me lo terminé en media hora. Dijo, eso es lo que no me gusta. Dijo. Sí, porque así pasa a veces, pero esto no creo que termine en media hora, hermano. Dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí también está la pluralidad de personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levante la mano los jóvenes. Gloria al Señor, amén, aleluya. Ustedes todos lo toman literal, hermano. ¿Cuántos jóvenes? No sé cómo decirlo porque ustedes ya... Pero los jovencitos de 15, 14 años lo están entendiendo porque ustedes también son presa que el enemigo se los puede querer agarrar y andarlos confundiendo. Y muchas veces sabe tanto de los iPhones, de cualquier otra cosa, pero no sabe de Dios. Y es importante, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que necesitamos, llenarnos de Apocalipsis. Juan tiene una revelación. En el capítulo 4, 5, él nos presenta algo. Y dice de la siguiente manera, mire. 4, 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, dice, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio. El 1, y luego vamos al versículo 6 y al versículo 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Sí, es el capítulo 5. Ese creo que es el 4. Dice el capítulo 5, verso 1. Y, bueno, es que... Ok, estamos ahí. Y vi en la mano derecha, dice, del que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? Jehová de los ejércitos. Y dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Si lo vamos hasta el versículo 6, hasta arriba, ahí, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado. En el trono estaba sentado ¿quién? El Padre. Y ahí dice está el cordero. Y dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Ahí dice los 7 espíritus de Dios. Ahí está el que está sentado en el trono. Ahí está el cordero que fue inmolado y allí está hablando del Espíritu de Dios también. Ahí también se manifiesta lo que es la pluralidad de personas. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que en este único Dios hay pluralidad de personas. Y el primer punto que le dije era que Dios es uno, pero que posee pluralidad de personas. Algunos sí hacen como un triángulo así para tratar de identificarlo mejor. Algunos tienen la habilidad de verlo así. Ahora, tercer punto, yo les dije que iban a ser 4, así es que ya para que se vaya alegrando. Tercer lugar,
nosotros vemos que cada una de las tres personas posee lo que es la sustancia divina, la esencia divina. Es decir, que cada una de estas personas es Dios. Cada una de estas personas es Dios. Aquí a nosotros nos acusa, entonces adoran tres dioses. No es así. Ya le dijimos que Dios es uno, pero que posee pluralidad de personas. Pero ahora, cada una de estas tres personas es Dios. Aquí es donde muchos no logran entrar. Pero lo que se da a entender aquí es que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y como dice el canto, Dios en tres personas, bendita Trinidad. A mí me encanta mucho ese canto. Aquí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La pregunta sería, ¿tenemos base bíblica para eso? ¿Hay algún respaldo en la Escritura que nosotros podamos ver sin lugar a duda? Hay muchos. Mire, tengo varios, pero vamos a ir al uno que se encuentra en Isaías 44:6. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién dice? Jehová. Así dice Jehová. Dice Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 8 y el verso 6 y dice de la siguiente manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Mire, Pablo lo enfatiza: solo hay un Dios, haciendo alusión a la verdad que se le dijo al pueblo de Israel allá en Deuteronomios, diciendo: oye Israel, Jehová uno es. Entonces aquí se recalca esta verdad. Ahora, el Hijo también es Dios. Romanos 9:5 es un pasaje que lo deja bastante claro también. Romanos 9:5 dice: ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? ¿Y qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas. El Padre es Dios, Cristo es Dios, el cual es sobre todas las cosas. Dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Él es bendito por los siglos. Amén. O en Hebreos 1:8 también lo podemos ver. En Hebreos 1:8 nosotros lo podemos ver también. Dice Dios hablando: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. El Padre también está diciendo que el Hijo es Dios. Mas del Hijo dice ahí. Y ahora en Primera de Juan encontré en el capítulo 5 verso 20. Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué dice? Al verdadero. Y estamos, dice, ¿en quién? ¿Y en quién estamos? En su Hijo
Jesucristo. Este es. Y la vida eterna, hermano. Esa es tremenda bendición. Wow, usted no lo puede ver. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Claro, esto solo lo pueden comprender los que tienen entendimiento. Nos ha dado para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces nosotros podemos ver que cada una de estas personas es Dios. Amén. Cada una. El Padre es Dios. Jesucristo es Dios. Lo dice este verso. Ahora, ¿qué dice del Espíritu Santo? Miren lo que nos dice Hechos 5:3. Hechos 5:3. Y luego estaremos en el versículo 4 también. Pero dice, mire, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese a quién? Le mintió al Espíritu Santo y sustraese del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y luego, ¿qué dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué dice arriba? Para que mintieses al Espíritu Santo. Si nosotros conectamos esto, rápidamente vemos que Pedro dice, le mentiste al Espíritu Santo. Luego dice, le mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Está claro ahí. Cada una de estas de las personas de la Trinidad es Dios. Esto que nos habla Pedro acá se refiere a cuando la iglesia primitiva pasaba necesidad y todos, dice la Biblia, que vendían las propiedades, todos lo tenían en común y venían y le ayudaban a los que estaban necesitados. Pero siempre hay alguien que se la quiere llevar de listo. Entonces, y ese vino y dijo, no, mira, el hombre con la mujer se pusieron de acuerdo, porque para la maldad muchos se ponen bien de acuerdo. Y ahí le dijo, demos la mitad y hagámonos como que somos bien sinceros. Ellos no sabían que el Espíritu Santo está en todo lugar. Ellos no sabían que el hombre de Dios les iba a decir la verdad. Y aquí les dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Muchas veces los cristianos vienen y dicen una mentira al pastor, al líder. Y una mentirita blanca, no es mala. Pero Dios dice, no has mentido al pastor, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, has mentido al Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:17, aguante un poco más, hermano, porque yo sé que escuchar a alguien aburrido como Ismael puede ser un poco difícil, pero es la palabra del Señor que estamos leyendo. Dice el capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero note bien que dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso es que cuando usted, querido hermano, tiene el Espíritu Santo, usted adora a Dios con libertad. Y aunque tenga la mascarilla puesta, pero usted se desborda en adoración y derrama sus lágrimas. Y aunque no esté aquí, está en su casa, en su carro, en su trabajo, usted está adorando al Señor. Porque el Espíritu de Dios está en usted. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora podemos ver que cada una de las tres personas tiene como su naturaleza propia. Y la completa naturaleza divina. Esta naturaleza no se divide y las personas de la Trinidad participan de ella en una plenitud de calidad y de cantidad
Cada persona es como las otras, necesaria y eternamente una sustancia, una esencia. De manera que no hay tres dioses, sino solo un Dios verdadero que subsiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así de simple. Ahora, la cuarta verdad o el cuarto punto es que las tres personas son distintas entre sí. Las escrituras abundan en lo que es el testimonio que demuestran que aunque las tres personas poseen la misma naturaleza divina, no obstante su personalidad están marcadas con ciertas actividades que no son intercambiables sino exclusivas y que las presentan como distintas entre sí. Por ejemplo, el Padre manda al Hijo a redimir a su pueblo. Nunca sucede que lo contrario, sino que el Padre manda al Hijo a redimir a la iglesia, a su pueblo. El Hijo hace la obra en la cruz del Calvario. Él redime a la iglesia y luego Él dice, cuando termina la obra, está hecha. Ahora dice, me voy. En el capítulo 14 de Juan dice, aquí me voy, pero no los dejaré huérfanos. Sino que Él dice, voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, el Padre envía al Hijo. Isaías dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Padre hablando. Y luego el Hijo viene, termina la obra en la cruz. Y luego, cuando la termina, se presenta ante los fieles que habían creído en Él y les dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Voy a enviarles al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está aquí para santificar a la iglesia. Él hace la obra de santificarlo. El Padre lo envía, Jesús hace la obra de redención y el Espíritu Santo viene a purificar a la iglesia, a santificar a la iglesia. Usted nunca ha leído en la Biblia, creo, ni ha escuchado, o a menos que alguien esté loco y lo haya dicho, que el Espíritu fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad que no? Eso nunca. O que el Espíritu envió al Hijo. Eso no existe. Por eso, si nosotros vamos a Mateo 26, en el capítulo 26 y versículo 39, nosotros vamos a ver que las tres personas son distintas entre sí y aquí lo podemos ver. Dice en el capítulo 26 y versículo 39 de Mateo, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿de quién? Ese primer párrafo, ¿a quién está haciendo alusión? A Jesucristo. Yendo un poco más, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, mire, ¿qué dice? Padre mío. Ok, esto es allá cuando Jesús iba a enfrentar ya la cruz. Y Él llega a orar y dice, se fue adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús ora al Padre. Y luego dice, y hasta la oración misma que Él hace, Padre mío. No sé cómo los Jesús solos lo interpreten esto. ¿Cómo sería? Cuando Jesús se va al huerto a orar, si los Jesús solos dicen, no, es que Padre solo es un nombre que se le da a Cristo. Es un título que se le da a Cristo. Espíritu Santo solo es un título que se le da a Cristo. Entonces, ellos creen que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y entonces cuando Jesús va aquí a orar, ¿a Él mismo se ora? No, Él mismo lo marca, dice, se postró sobre su rostro.
diciendo Padre. Él está allá y se está dirigiendo hacia arriba al Padre y diciendo: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y luego mire lo que dice lo último, diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marca, queridos hermanos, dos voluntades. Por ejemplo, Jesús dice: mira, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Eso no sé si lo entiende usted. Que Él se refiere, dice, que no sea como yo, sino que sea como Él. Que sea como tú quieres, le dice. O sea, si está en tu voluntad que yo llegue hasta el final, pues yo llego. Pero en mi voluntad, ahí como dice Él, que no sea como yo quiero. En otras palabras dice: aunque yo quisiera que si hay otra forma de redimir, que fuera así. Pero luego Él dice: pero que no sea como yo quiero, sino como tú, le dice. Mostrando la distinción total. Ahora, nosotros también lo podemos ver en Mateo 20, 23. La diferencia, las distinciones entre sí. Mire lo que dice Mateo 20, 23. Dice: Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, ¿qué dice? No es mío. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Ahí está el Señor diciendo, Jesús está diciendo: ¿saben qué? El que se sienten o el lugar que ustedes han pedido, ahí está en la voluntad del Padre, no es mío. Noten esta diferencia, que no es mío. Se ve lo que es la distinción de voluntad en eso. También vemos en Mateo 27, 46, donde dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Mateo 27, 46. 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo. ¿Quién está clamando ahí? Jesús, Cristo. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí nosotros vemos que Jesús clama al Padre. Cuando Él se sintió como esa separación, porque la muerte espiritual es estar separado de Dios. Entonces Él se siente como separado y Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces nosotros vemos la distinción entre el Padre y el Hijo. Ahí. Eso es. Los Jesús solos, ellos dicen: no, es que ahí Jesús estaba ahí clamando a Él mismo. Sí, así es como ellos dicen. Queridos hermanos, hay que estar bastante loco para no entender. Y claro, aquí también está lo que dijo Pablo, que el Señor les dé espíritu de revelación y de sabiduría para que lo puedan entender, porque así en la mente carnal jamás lo podría discernir. Marcos 13, 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Una distinción ahí que lo podemos ver. Entonces también en Lucas 2:49 les dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús mismo lo deja bien claro. Les dice: yo tengo un Padre aquí. Entonces, y como les digo, aunque Dios es uno, pero subsiste en tres personas, posee
queridos hermanos, esa bendición. Y las tres personas son distintas. Ahora, nosotros vemos también, ya para terminar, lo que dice Lucas 12:10. Dice, mire, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ahora, aquí se está refiriendo a Jesús y el Espíritu Santo. En los textos que hemos leído estaba hablando Jesús, el Padre. Jesús con el Padre. Cuando clamó le dijo al Padre. Ahora, y aquí nosotros vemos en este texto que ya Jesús dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La distinción ahí también lo podemos ver. Ahí nosotros vemos, queridos hermanos, que está bien claro lo que es la doctrina de la Trinidad. No sé en realidad por qué algunos se empeñan a negar la Trinidad. Y que quede claro, nosotros no adoramos a un Dios de tres cabezas. Adoramos a un solo Dios que subsiste en tres personas, que posee pluralidad de personas. Así es como nosotros, queridos hermanos, estamos aquí, porque ese Dios misericordioso se nos ha revelado. Y yo creo, hermanos, que es muy importante estudiar la palabra del Señor, porque de esa forma no nos van a dar, como dicen en mi país, gato por liebre, sino que nos van a saber de que nosotros sabemos en lo que creemos. Estamos convencidos, conscientes de que Dios es uno, pero que este único Dios posee pluralidad de personas, las cuales es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y que cada una de estas personas es Dios, y que las tres personas son distintas. Si usted no lo entendió, pues ahí va a leer más y más, porque esto no es tarea solo de los predicadores o de los pastores, queridos hermanos. Esta es tarea de que todos ustedes lean, estudien y se metan a entender al Dios que usted adora. Esta es la tarea de la iglesia, porque ahora hay muchas herejías y a cualquier cosa le va a decir amén usted. Yo sé que es cansado, pero de esto se trata, de darle lo mejor a Dios, en el sentido que usted, aunque esté cansado, diga, Señor, voy a estudiar tu palabra. Nos conformamos a leer el proverbio del día. Ahora es, ¿qué fecha? 4. Entonces decimos, hoy toca el proverbio 4. Algunos cristianos así se conforman, o algunos a la notificación que le manda ahí la Biblia en el iPhone. Así. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar la palabra del Señor. Porque ¿cómo cuesta para muchos cristianos amar la palabra del Señor? A nosotros nos gusta la música, la alabanza y todo. Y no es malo, porque se fue hecha para adorar a Dios. Pero ¿cuánto nos gusta la palabra? ¿Cuánto se queda usted leyendo la Biblia, buscando, indagando, buscando comentarios bíblicos si no entiende, escuchando predicadores buenos de la sana doctrina? Porque recuerde algo, que sana doctrina en una frase simple y sencilla es la sana interpretación y predicación de la palabra del Señor. Simple y sencillo. Algunos creen que sana doctrina es referirse a pintura, corte ceja, cabello, pantalones. Ese es otro tema. Yo no estoy avalándolo, pero la sana doctrina es la predicación correcta de la palabra y la interpretación correcta de la palabra del Señor. Así es que, queridos hermanos, este tema es bien extenso. Nosotros podríamos pasar mucho tiempo hablando solo de esto, de los atributos o de las características de Dios, la divinidad del Hijo, todo eso. Pero bueno, como dijo el escritor, tiempo nos faltaría.
Amén. Así es que yo no sé si puede poner sobre sus pies y darle gracias al Señor por esto. Y yo sé, queridos hermanos, que es bastante tedioso. Algunos quizás hasta se salieron para afuera, pero que el Señor les ayude. Sí, porque hermano, el que no sabe nada de la palabra del Señor, vienen los testigos de jabón, dijo alguien, los testigos de Satanás, y se lo llevan. Vienen los mormones y se lo llevan. Y después no quieren ni tomar café. Y viene cualquier otra secta, cualquier otra religión y se lo lleva. Pero usted y yo estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Así es que démosle gracias al Señor y dígale: Señor, que ese espíritu de revelación venga, de sabiduría, venga sobre mi vida y para entender tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, con todas mis limitaciones, Señor, he hablado, oh Dios mío, y yo sé que tu palabra nunca regresa atrás vacía. Yo sé, oh Dios mío, que tú nos has hablado, ministrado, y te damos muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de los que va a ver este video, Señor, que sea bendecido y que esta enseñanza, Señor, humildemente, Señor, que sea de ayuda para aquellos que quizás no han entendido lo que es la doctrina de la Trinidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Si hay alguna vida que no es cristiana, hoy puede ser su oportunidad para que acepte al Señor. Nuestro pastor va a quedar y él continuará. Que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Oramos. Bendito Dios, muchas gracias. Si alguien hoy está aquí o está conectado a través de internet que no tiene a Cristo, hoy puede reconciliar o aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, repita conmigo esta oración, ya sea que esté aquí o está a través del video. Diga: Señor Jesús, he oído tu palabra y yo reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón, Señor. Me arrepiento y acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Aleluya. Con sus propias palabras, dele gracias a Dios, porque Él es bueno, Él le ama y envió a Cristo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, hermano?